Si escuchas gritos o llora un bebé que viene del bosque, hagas lo que hagas, no lo sigas. Eso es lo que me dijeron por primera vez cuando me mudé a un pueblo rural hace unos 2 años. Y probablemente lo volví a contar una docena de veces a las personas que me han visitado desde entonces. Finalmente me dirijo a Reddit para contar mis experiencias, y ver si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia similar a la mía. Sin embargo, no es solo escuchar llorar a alguien, también involucra voces que te llaman por tu nombre pidiéndote que vayas a ellos. A partir de ahora, no tengo demasiado miedo de escuchar llantos al azar, o voces provenientes de las montañas porque los he escuchado muchas veces. Sin embargo, hay ciertos sonidos que provienen del bosque que me dan miedo, porque, por lo general, indican que algo malo puede suceder. Como esta vez en la que escuchamos un grito más fuerte de lo habitual, escalofriante mezclado con gritos al azar durante todo el día, y esa misma noche había 2 cabras en una de las granjas que fueron encontradas mutiladas y destrozadas en el borde del bosque. Solo hay unas 10 familias que viven en esta área, y son una comunidad muy unida. Entonces, cuando me mudé por primera vez aquí hace 2 años, no solía agradarles, pero ahora han llegado a aceptarme. Principalmente no les gusta que la gente nueva se mude a la zona, o que los turistas se detengan, porque eso generalmente hace que el llanto del bosque crezca más fuerte o que los turistas terminen desaparecidos porque no nos escucharon cuando les dijimos que no siguieran los sonidos. Rara vez tenemos turistas ahora, en comparación con la primera vez que me mudé aquí, y dado que tanta gente desapareció en el pasado, el gobierno bloqueó el bosque con una gran cerca hace aproximadamente 1 año. Todavía es tierra pública a la que se puede ingresar, pero levantaron la cerca para tratar de disuadir a la gente de no hacerlo. La búsqueda y rescate también ha colocado letreros de advertencia que dicen: peligro, entre bajo su propio riesgo. Nunca especificaron por qué, y nunca les diré dónde está mi ciudad porque sé que la gente será lo suficientemente estúpida como para intentar probar esta historia. Estoy publicando estas historias en Reddit, porque quiero ver si alguien más está experimentando lo mismo donde viven, o es exclusivo de mi ciudad. La primera semana que me mudé a esta área fue probablemente una de las experiencias más aterradoras de mi vida, porque no estaba acostumbrado al llanto al azar que provenía del bosque. Cuando escuché a un bebé llorar en el bosque el segundo día cuando estaba cargando muebles en mi nueva casa, no sabía qué pensar. Era la primera vez que lo experimentaba y la gente de la ciudad ya me había dicho que no lo siguiera, y que simplemente lo ignorara. Cuando me dijeron por primera vez no lo creí, y probablemente pensé que era la forma en que el viento soplaba a través de los árboles, lo que hacía los sonidos. Entonces, cuando escuché el llanto de un recién nacido que sonaba tan realista, que incluso el sonido de su respiración entre gemidos se escuchó resonando desde el bosque, no tenía idea de lo que debía hacer. Mis instintos naturales eran ir a ver qué estaba mal, y si había alguna forma en que pudiera ayudar. Pero ¿qué pasaría si lo que la gente de la ciudad decía era verdad, y nunca debería seguirlo? Decidí que no iba a seguirlo demasiado lejos. Solo esperaba poder ver lo que sea que estaba haciendo el ruido. Comencé a caminar hacia los árboles, y me acerqué a la línea de árboles. Mientras lo hacía, una mano se extendió y agarró mi brazo con firmeza. Fue uno de los vecinos que me ayudó a trasladar todas mis cosas, y diré que se llama Manuel para mantener su identidad a salvo. Luego me dijo: sabía que ibas a intentar eso en un momento. ¿Qué pasa si hay alguien allí que necesita nuestra ayuda?, pregunté mientras sacaba mi brazo de su agarre. Mira, nadie en esta ciudad sabe qué hace esos sonidos y todos los que lo descubren, mueren. No vayas por allí. Es simple como eso. Él respondió mientras me tocaba el hombro y luego seguía llevando cajas a mi casa. Traté de hacerle más preguntas al respecto, pero él siempre dudaba en hablar sobre ello, y evitaba la conversación lo mejor que podía. Finalmente se molestó por mi constante molestia al responder: te he contado todo lo que necesitas saber sobre esos sonidos. Lo que sea que es esa cosa puede escuchar lo que estamos diciendo, y supuestamente, si piensas o hablas demasiado sobre eso, te volverás loco porque eso le permite acceder a tus pensamientos. Dejé de hacerle preguntas después de eso y ahora nos llevamos muy bien juntos. Lo principal que obtuve de lo que dijo fue que mientras sigas la regla principal de no seguir los sonidos, estaría bien. Sin embargo, hay raras ocasiones, como cuando las cabras han muerto, donde la cosa sale del bosque. Muy pocos durante mi vida aquí han desaparecido,
Pero he oído hablar de las muchas historias de la gente del pueblo, de excursionistas que nunca han regresado e incluso personas de búsqueda y rescate que han desaparecido. Tiene sentido por qué el servicio forestal colocó el letrero que decía: peligro, entre bajo su propio riesgo, en la cerca. Porque, como se supone que debes tratar de encontrar a alguien ahí fuera cuando hay llantos al azar e incluso voces que nos llaman por nuestro nombre desde el bosque. Tengo una historia en particular que se acerca más a describir lo que está ahí fuera y vino de alguien de búsqueda y rescate que lo descubrió. Es lo más parecido que tenemos a una descripción de cómo se ve, pero lo guardaré para otro momento debido a que no quiero que mis pensamientos piensen en eso por un periodo prolongado de tiempo, ¿y sabes por qué? Terminaré esta solicitud pidiendo que si alguna vez escuchas que la gente te llama desde el bosque o escuchas a un bebé llorando, incluso si suenan como familiares, no lo sigas. Siempre ten en cuenta a las personas que están a tu alrededor, porque se sabe que la cosa en el bosque que hace el sonido imita las mismas voces de tus seres queridos. Volveré a decir una vez más para grabarlo en tu cerebro: simplemente ignóralo y actúa como si nada estuviera mal. Desde la última vez que publiqué la primera parte de mi historia, he recibido algunos comentarios y respuestas de personas que me dijeron por qué cosa los ruidos podrían ser causados y los dos primeros fueron SCP-939 con su apodo de con muchas voces, y para aquellos que no saben qué es un SCP, se supone que es necesario asegurarlo, luego contenerlo y, por último, protegerlo. Por lo tanto, reciben el sobrenombre de SCP, porque son muy peligrosos. El otro fue que los skinwalkers también pueden imitar las voces humanas y engañar a las personas atrayéndolas con la voz de un ser querido. Sin embargo, se dice que solo los skinwalkers extremadamente hábiles pueden hacerlo. Eso significa que es muy raro encontrar este rasgo en ellos, por lo que la mayoría de los encuentros solo describen verlos pero nunca escuchar las voces de sus seres queridos. Quiero agradecerles a todos por sus preocupaciones e interés en lo que tengo que decir, pero debo advertirles con anticipación. No pienses en esto por un periodo prolongado de tiempo o de lo contrario te volverá loco. Para escribir todo esto para ti, tengo que tomarme unos 30 minutos de descanso por cada 20 minutos que pueda escribir. Si trato de pasar esos 20 minutos, me pasan imágenes aleatorias de mi cabeza muriendo de forma espantosa. Así que te ruego que cuando termines de leer esto, ve a escuchar música o mira tu programa de televisión favorito, pero hagas lo que hagas, no sigas pensando en ello. Después de escribir la primera parte de esto, encontré rasguños al azar en la parte de atrás de mi casa y escuché unos misteriosos golpes en mi ventana durante la noche. Nunca voy a investigar, porque prefiero dormir entre ellos. Sin embargo, vale la pena correr el riesgo de que eso me atrape porque el gobierno local ha tratado de ocultarlo, pero creo que todos deberían ser advertidos de no seguir esos sonidos. De todos modos, les contaré una historia que escuché por primera vez cuando llegué a la ciudad de una de las familias que llamaré Jeffries. Así que una noche estaban haciendo una barbacoa en su patio trasero y había unos 6 en total. Tuvieron 2 hijos y el menor tenía solo 1 año, mientras que el otro tenía alrededor de 5 años. Fue más tarde en la noche cuando el niño de 5 años fue en busca de rocas con formas frescas, como dicen las palabras del niño. Entonces, mientras hace esto, la madre del niño de 5 años lo vigila. Pero el bebé de 1 año comienza a llorar porque está siendo retenido por su suegro. Entonces se apresura a ayudar a su bebé y se olvida del niño que ahora se aleja muy lentamente. Ahí es cuando escuchan el susurro de la voz desde el bosque llamando al niño diciendo algo similar a esto en la voz de un niño. Johnny, ven a jugar conmigo. Tengo muchas rocas geniales para ti por aquí. El padre del niño se sobresaltó cuando escuchó este leve susurro, e inmediatamente grita para que su hijo regrese. La cosa luego copia la voz del padre que grita exactamente la misma frase: Johnny, regresa, no sigas la voz. En este punto, todos estaban volviéndose locos buscando al niño pero manteniéndose relativamente juntos para que nadie terminara desaparecido. Lo escucharon llorar pero nadie sabía qué hacer porque sabían la regla de nunca seguirlo, pero su hijo ahora estaba perdido y no tenían otra opción. Entonces el padre del niño entra corriendo y vuelve con una escopeta calibre 12. Entonces siguen los gritos detrás de él mientras se acercan al bosque llamando al niño. A medida que se acercan, se topan con un árbol de donde parece que proviene el llanto. El padre toma la iniciativa y salta al otro lado para encontrar a su hijo acurrucado agarrando el árbol por su querida vida.
Johnny abrió su boca temblorosa murmurando: «Papá, ¿hay algo allí que me llama? Todavía puedo verlo». El padre giró rápidamente la cabeza hacia donde miraba su hijo, pero no vio nada fuera de lugar. «Hijo, vamos a llevarte de regreso a la casa. Estarás a salvo allí», dijo su padre mientras le entregaba la escopeta a su padre y levantaba a su hijo. «Papá, ¿nos está siguiendo?», dijo Johnny mientras apretaba los brazos de su padre con fuerza. «No lo mires. Solo cuéntame sobre tu comida favorita». El padre respondió de manera preocupada pero amorosa. «Parece mami», dijo Johnny en voz baja, y esto envió escalofríos por la columna vertebral de su padre y todos escucharon lo que estaba diciendo, pero cada vez que miraban hacia atrás para verlo, no había nada ahí. Todos entraron después de eso y no han tenido una barbacoa afuera desde entonces. También fueron de los pocos que realmente criaron niños aquí debido a lo peligroso que es tenerlos deambulando. Sus hijos, aunque nacieron aquí en el país, han estado atrapados en su casa durante casi toda su vida. Es triste, pero entiendo por qué deben tomar esa precaución porque los niños son tan inocentes y confiados. Entonces, cuando una voz que suena como la de su madre o un amigo que los está llamando, lo más probable es que la escuchen y la sigan. Casi lo mismo sucedió con mi hermana, que tiene un hijo, cuando vino a visitarnos. Al principio no me creyó cuando le conté sobre las voces y los llantos que resuenan en el bosque. Eso también significaba que estaba dejando que su hijo de 7 años corriera por todas partes sin mirarlo. Ella no estaba acostumbrada a tener que vigilarlo constantemente, por lo que casi corrió tras la voz de otro niño que lo llamaba para jugar con él. Su hijo entró y pidió permiso y en sus propias palabras dijo: «¿Puedo jugar con el niño que vive en el bosque?». Tan pronto como mi hermana escuchó esto, sus ojos se agrandaron al darse cuenta de que lo que estaba diciendo era correcto. Ella se fue esa misma noche. Nunca más invité a mi familia a venir a mi casa porque sé que cuando lo haga, esa cosa imitará sus voces después. Solo puede imitar las voces de las personas que ha escuchado, así que después de que mi hermana se fue de mi casa, me seguía llamando para que fuera y la ayudara a salir del bosque. Siempre ignoro la voz, pero esto podría ser contraproducente en el futuro si mi hermana alguna vez necesitara mi ayuda porque lo ignoraría instintivamente. Ahora, eso es todo lo que puedo escribir al respecto por ahora, pero si alguien puede explicarme exactamente qué es esto, lo aceptaré con mucho gusto. Es por eso que te estoy contando tantos rasgos como puedo, pero debo dejar de escribir ahora porque las imágenes de mí muriendo vuelven a aparecer en mi cabeza. Hasta que nos volvamos a ver, mantente a salvo allí. Anoche escuché risas provenientes del exterior y ni siquiera estoy bromeando. Literalmente había algo riéndose como un loco al otro lado de la pared, y me desperté con la sangre bombeando tan fuerte que sentí que mis venas estaban a punto de estallar. Nunca he escuchado esto antes durante los 2 años que he vivido aquí, pero me han contado historias al respecto. Supuestamente cuando la cosa comienza a reír, es extremadamente raro y la última vez que sucedió fue cuando alguien fue sacado de su casa en medio de la noche. Esa persona era una mujer de 70 años que había vivido aquí la mayor parte de su vida. Todos sus hijos se habían mudado para entonces y su esposo había fallecido 4 años antes, así que ella estaba sola, que es el mismo caso en el que estoy ahora. Además, ¿adivina lo que dijo el informe policial? Declaró que ella murió por causas naturales. No hay nada natural en ser colgado en un maldito árbol y ser destripado como un pez. Así me lo explicó la gente del pueblo y estaban muy cerca de ella, así que cuando se enteraron del encubrimiento fueron a quejarse. Luego se les dijo que si realmente querían involucrar a la prensa, tendrían que perder todos sus hogares y tierras porque el gobierno declararía que era tierra insegura para vivir. Entonces retrocedieron. De todos modos, cuando revisé mi casa esta mañana, encontré la ventana de la cocina abierta de par en par y la cerradura estaba hecha pedazos. No había forma de mantenerlo cerrado, así que tuve que recurrir a la cinta de pato que me hace parecer más basura blanca de lo que ya soy. Miré la parte de atrás de mi casa donde encontré el rascado anteriormente, pero nada había cambiado desde el día anterior, excepto que las agujas de pino se agitaron. Decidí seguir donde parecía que algo había arrastrado sus piernas a través de las agujas, y conducía a mi ventana. Miré a través de él, y había una pequeña grieta en las persianas que permitía una vista perfecta de mi almohada, donde recargaba la cabeza por la noche.
Me temblaron las manos cuando me di cuenta de que alguien me estaba mirando mientras dormía, pero no sé si era un loco o si era la cosa del bosque. Algunos de ustedes han comentado que debería alejarme, y estaba pensando que era una decisión drástica y que no valía la pena hacerlo, pero después de anoche siento que no tengo otra opción si quiero vivir. Terminé hablando con mi amigo Manuel sobre todo y él respondió: tienes que dejar de escribir sobre eso. No le gusta que le expliquen a nadie ni a nada. Es por eso que esa anciana desapareció hace un tiempo, porque seguía contándoles a sus hijos sobre los extraños sucesos de la voz después de que se habían mudado. Entonces sus hijos le dirían a la gente que los conocía y así sucesivamente. Respondí diciendo: pero creo que todos deberían entender no seguir esa voz ni a ninguna otra en el bosque, porque tiene que haber algo más que está allí. Eso es exactamente por qué está tratando de evitar que hagas eso. No quiere ser entendido porque luego pierde su poder de atraer a la gente hacia él. Manuel dijo mientras observaba el daño de mi casa: si yo fuera tú, eliminaría esas publicaciones y me mantendría fuera de internet por una semana y no hablaría con nadie de fuera de la ciudad por un buen rato. Quizás esa cosa se olvide de lo que has hecho. Solo espero que tu publicación no se vuelva muy popular, porque eso sería una sentencia de muerte. Manuel terminó de hablar mientras sacaba una Coca-Cola de mi refrigerador. Estuve de acuerdo con lo que dijo en ese momento, pero siento que tengo la obligación de advertir a tantas personas como sea posible sobre lo que sea. Ahora voy a agregar que si termino no publicando en algún momento pronto, entonces me pasó algo y quién sabe si incluso lo lograré esta noche. Por favor, ora por mí sin importar en qué Dios creas. Necesito toda la ayuda que pueda obtener en este momento. Sin embargo, antes de terminar esta publicación, les contaré la historia que escuché de Manuel sobre el oficial de búsqueda y rescate que salió del bosque después de perder a uno de sus compañeros oficiales. Fue después de ese incidente que colocaron los letreros y las cercas tratando de mantener a la gente fuera del bosque. Te contaré la historia con lo mejor de mi recuerdo de los eventos que tuvieron lugar. El caso por el que los llamaron al bosque fue que una joven que era estudiante del segundo año en la universidad, que estaba en un viaje por carretera para ver a su familia después de que finalizara el año escolar, y decidió detenerse e ir de excursión por el camino. Su auto estuvo estacionado a lo largo de la carretera y estuvo allí durante 2 días hasta que alguien de la ciudad lo informó. La policía vino a revisarlo y descubrió que había dejado su bolso en el asiento delantero, y que tenía su licencia de conducir e identificación de la escuela. Se pusieron en contacto con sus padres, que estaban muy preocupados porque no tenían idea de dónde estaba su hija. Entonces la policía llamó a la búsqueda y rescate a la escena, y se fueron al bosque en la dirección en que los perros captaron su olor. Solo enviaron a 2 oficiales de búsqueda y rescate para buscarla, lo cual es extraño, como si las personas que los enviaron ya supieran que era una causa perdida y quisieran enviar personas solo para decir que hicieron todo lo posible. Estaba mal y terminaron enviando a 2 novatos a la escena, según el oficial que sobrevivió, porque, según él, solo había estado en otras 2 búsquedas de personas desaparecidas antes de esto. Entonces, mientras hacían que el perro siguiera su olor, pudieron ver algunas de sus huellas en la tierra. Esto animó sus espíritus porque sabían que iban en la dirección correcta. Sin embargo, a medida que continuaba, notó que los pasos comenzaron a volverse desiguales y hundirse más profundamente en el suelo, como si estuviera corriendo. Miraron a su alrededor para ver si era perseguida por un depredador como un oso, porque son comunes en esta área, pero no se mostraron otras pistas. El suelo tampoco fue perturbado aparte de sus huellas. Los oficiales de rescate se preguntaban qué la había hecho correr tan frenéticamente, y fue entonces cuando el perro tiró de la correa cuando ladró a un árbol cercano. Pensaron que debían estar cerca debido a la reacción del perro, pero gritaron y nadie respondió, excepto por un leve gemido. Los gemidos se convirtieron lentamente en gritos espeluznantes y los oficiales miraron hacia adelante y vieron a la mujer en sus manos y rodillas llorando en el suelo. El compañero del oficial corrió hacia ella para ayudarla mientras él se quedaba atrás, y sostenía al perro que todavía estaba ladrando furiosamente. ¿Qué pasa, chico? ¿La encontraste? El oficial le dijo al perro, cuando las orejas del perro cayeron, y el perro de la nada tira de la correa que el oficial de rescate sujeta libremente, y le permite escapar. El perro regresó. El oficial lo llamó para que volviera, pero nunca lo hizo. Pronto se dio por vencido al tratar de llamarlo nuevamente cuando escuchó risas,
y al volver la cabeza notó que la niña ahora sostenía a su colega por el cuello. No sabía cómo reaccionar y gritó: «Bájalo, estamos aquí para ayudarte». La risa solo empeoró cuando vio la cara de su colega ponerse púrpura antes de que ella lo mirara con una gran sonrisa en su rostro. El oficial simplemente corrió dejando a su compañero atrás mientras gritaba en su radio que necesitaba refuerzos, pero nadie respondió. Detrás de él, podía escuchar el crujido y el estallido de los huesos rotos. Pudo escapar y volver a su camión de trabajo de búsqueda y rescate. Condujo como loco fuera de allí y nadie creyó su historia. Perdió su trabajo porque había abandonado a su compañero, y el cuerpo de su compañero nunca fue encontrado. Le contó a Manuel la historia y Manuel me contó. Le dijo a la gente de esta ciudad porque eran los únicos que tomaban en serio su historia, mientras que los demás se burlaban de él y lo llamaban cobarde. Esa descripción y la otra historia que les conté anteriormente sobre el niño de 5 años, que dijo que vio a su madre mirándolo desde el bosque, me demuestra que esto puede hacer más que imitar las voces y los gritos de las personas. También puede cambiar de forma, lo que me hace creer que es un skinwalker, o algo de lo que nunca antes se había oído hablar. Sin embargo, sea lo que sea, puede matar. Todo lo que sé es que se me viene a la cabeza ya sola mis pensamientos como un animal enloquecido que consume un cadáver. Nuevamente reza por mí. Esta noche me quedaré en la casa de Manuel porque no me siento seguro en mi propia casa. Si escribo de nuevo, significa que lo hice durante la noche, pero si no lo hago, considera que este es mi último testamento. Hasta que ojalá nos volvamos a encontrar, recuerde siempre estar a salvo y escuchar mis consejos. Si escuchas a alguien llorando en el bosque fuera del camino principal, y tienes un deseo de muerte, ve y trata de encontrarlos. Yo te reto. Han pasado 2 días desde que publiqué la última parte de esto y desearía poder volver y eliminar todo esto. Fue un error pensar alguna vez en publicarlo, y sabía que habría consecuencias al hacerlo, pero pensé que ya me habían sucedido. Les dije a todos que iba a pasar la noche con Manuel y lo hice, tratando de ver si lo que fuese esa cosa se mantendría alejado porque había más de una persona. Pero fue un grave error y prefiero morir antes que vivir con esta culpa sobre mis hombros. Cuando fui a la casa de Manuel dormí en el sofá porque él no está acostumbrado a los invitados, así que solo tiene una cama y no iba a dormir a su lado. Me obligó a dejar mi computadora portátil y mi teléfono en mi propia casa porque quería intentar que esa cosa no viniera detrás de mí lo mejor que pudiera. Su casa era un viejo remolque de casas móviles que había estado allí tanto tiempo, que no había forma de que se pudiera mover nuevamente sin algunas reparaciones importantes. De todos modos, pasamos el rato y me sentí como un estudiante de secundaria nuevamente mientras veíamos películas y comíamos comida chatarra. Me dormí durante una de las películas posteriores y Manuel me dejó en el sofá mientras se iba a dormir en su propia cama. Pasan las horas y pronto puedo escuchar algo rozando muy ligeramente el costado de la casa rodante. Mi cabeza se levantó del sofá, y rápidamente agarré un cuchillo de cocina, y lentamente miré por la ventana. En la oscuridad, vi 2 ojos amarillos mirándome. Mi corazón se aceleró al ver que se acercaba a la casa rodante, y sus ojos parecían caer con cada paso hasta que fuera lo que fuera, salió a la luz que Manuel había dejado afuera. Era solo un gato negro y solté un suspiro de alivio, hasta que recordé que nadie tenía un gato que viviera en la ciudad. Al menos no desde que la anciana había muerto y su gato fue encontrado sin pelo en el piso de su casa de donde fue sacada. Como si algo lo hubiera desollado. Mantuve mis ojos en el gato mientras hacía todo lo posible para evitar su mirada. Apenas asomándome por el costado de la ventana, vi que la piel del gato comenzó a desgarrarse a medida que crecía en tamaño y era horrible. Su piel estaba rasgada y desgarrada, y ya no era un gato sino un hombre misterioso encorvado en 4 patas. Vi con horror cómo se arrastraba hacia la ventana de la habitación de Manuel y sonaba como si estuviera apretando los dientes. Salté hacia atrás desde la ventana cuando su cabeza se lanzó hacia donde lo estaba mirando. Quería advertir a Manuel, pero sentí que si lo hacía, los dos moriríamos. Así que corrí a un armario cercano y me escondí en la parte de atrás cubriéndome con las chaquetas y camisas que colgaban de sus perchas. Desde afuera pude oír cómo rompía la cerradura de la ventana, probablemente de la misma manera que rompió la mía. Pronto escuché el crujido de la ventana cuando se abrió lentamente y estaba haciendo mi mejor esfuerzo para no pensar en ello.
Traté de pensar en los miembros de mi familia, amigos y en los viejos días de gloria de la escuela secundaria, mientras su rastreo crujía sobre el viejo y falso piso de madera. Podía escucharlo acercarse a donde estaba con el olfateo y el resoplido ocasional. Comenzó a emitir un sonido desde el fondo de su garganta que sonaba como nada que haya escuchado antes y desde entonces mi cuerpo tembló debido a lo agresivas que eran las ondas de sonido que provenían de él. La puerta del armario comenzó a abrirse lentamente y estaba a punto de llorar deseando nunca haber escrito esas publicaciones. Comenzó a reírse inhumanamente, ya que podía sentir mi miedo, mientras su mano desfigurada agarraba mi tobillo con un agarre tan poderoso que sentía que mi hueso podría romperse en cualquier momento. Fue entonces cuando Manuel abrió de golpe la puerta de su habitación con un rifle en la mano. «Vuelve a los pozos del infierno», gritó mientras disparaba balas a su lado. Soltó mi tobillo cuando su cabeza giró 360 grados hacia donde estaba Manuel en la puerta de su habitación. Se quedó allí mirándolo mientras disparaba tiro tras tiro, pero nunca se movió. Manuel pronto se quedó sin municiones y la cosa se quedó allí sentada mirándolo. Era como si estuvieran en un concurso de miradas. Manuel comenzó a darse la vuelta para agarrar su pistola de mano y fue entonces cuando se abalanzó sobre él con tanta rapidez como si se teletransportara. «Corre, olvídame», Manuel me gritó cuando la cosa comenzó a clavar sus dedos desfigurados en la espalda de Manuel como si fuera mantequilla. Le tiré el cuchillo mientras corría hacia la puerta, pero parecía que ya no importaba. Tan pronto como salí de la casa móvil, no sabía qué hacer, así que me subí a mi auto y encendí el motor, y me desvié hacia la carretera conduciendo lo más rápido que pude hasta que vi la casa de los Jeffries a un lado, y me detuve en la puerta de su casa gritando y pidiéndoles que salieran, pero luego recordé que no responderían a eso, así que golpeé su puerta. El señor Jeffrey la abrió con una mano y sostuvo una escopeta con la otra. Le expliqué todo lo que sucedió y le dije que teníamos que regresar y ayudar a Manuel, pero él tomó su mano y la puso sobre mi hombro y dijo sombríamente, «No sirve de nada, ya se ha ido». No sabía cómo responder porque era mi mejor amigo y si el señor Jeffrey no me iba a ayudar, tendría que salvarlo solo. Pero cuando regresé a la casa móvil de Manuel no había señal de él o la bestia. Todo lo que quedaba era un rastro de sangre que conducía al bosque. Estaba a punto de seguirlo, pero luego pensé que si iba y me mataba, él habría muerto en vano por tratar de salvarme. Así que regresé a mi auto y lloré hasta que salió el sol. Todas las familias se reunieron alrededor de la casa de Manuel porque escucharon todo lo que sucedía pero nunca trataron de salvarlo. Seguimos el rastro de sangre y marcas de arrastre hasta el borde del bosque y mi estómago se retorció al verlo y nunca pude llorar, pero después de verlo así no supe cómo expresar mis emociones. Estaba colgando del árbol por los intestinos que estaban atados alrededor de la rama de arriba. Estaba irreconocible debido a cómo se había pelado su piel. Esos son tantos detalles que quiero parar en esto, porque las lágrimas ya están cayendo sobre mi teclado. Nunca debía haber publicado sobre esta historia, incluso para advertir a otros que se encontrarán con las voces, pero todo lo hecho está hecho y sellé el destino de Manuel. Debería haber sido el que cuelga del árbol, no él. Pagó por lo que hice y ya me he alejado del infierno en el que vivía. Es por eso que no he publicado en Reddit estos últimos 2 días, y después de esto, nunca volveré a publicar porque todavía temo que esa cosa me encuentre, incluso si estoy a 400 millas de distancia. Al menos descubrí lo que era porque necesitaba saber, y tú debes saber que nunca deberías perder el tiempo o ser atraído por un skinwalker. Solo temo el día en que vea a Manuel en la puerta de mi casa, porque sé que no será él.